para jugar bien al ajedrez hay que tener un sexto sentido o una especie de olfato que nos indica lo que debemos y sobre todo lo que no debemos hacer en una posición determinada sin necesidad de hacer grandes cálculos de variantes. Pero da la impresión de que el jugador de las negras en la partida que vamos a ver ahora tenía ese sexto sentido atrofiado o como si fuera de piedra, al igual que estas piezas que tengo aquí son de origen africano y por cierto a mí me parecen muy bonitas, no sé si ustedes comparten mi opinión, son de las que me gustaría tener en mi casa no para jugar, pero sí como objeto decorativo. Ahora les invito a viajar mentalmente, pero no a África, sino a Varsovia, a la Olimpiada de Ajedrez de 1935. Allí una de las partidas más espectaculares de aquel torneo fue la que enfrentó al estonio Paul Keres con las piezas blancas contra Winter. Sobre Paul Keres hay una opinión prácticamente unánime en el sentido de que fue un campeón sin corona. Realmente mereció el título, pero por muchas razones no pudo conseguirlo. Como ustedes van a ver a continuación, jugaba como un verdadero campeón. Insisto, Keres tenía las blancas y empezó la partida con el peón de rey. Winter planteó la defensa siciliana y Keres jugó caballo F3, que es lo normal, pero se encontró con una respuesta no tan normal, caballo F6, la variante Ninzowicz de la siciliana. Lo normal, por supuesto, es E5 atacando el caballo. Fíjense en que la filosofía de esta defensa para las negras es parecida a la defensa Aliogin, que hemos visto en algún otro ejemplo, en el sentido de provocar a los peones blancos a que avancen para que luego atacarlos. Entonces E5, caballo D5, caballo C3, se ataca el caballo y se desarrolla una pieza, E6, se defiende, se cambian los caballos en la casilla de 5 y ahora la jugada obvia es D4. Aquí Winter ya empieza a dar ligeras muestras, aunque todavía no pasa nada grave, de que no entiende muy bien la filosofía de lo que está jugando. Es un poco más preciso jugar caballo C6 que lo que él hace, D6, pero bueno, tampoco está mal D6. Simplemente es indicativo, como ustedes verán, de lo que pasa a continuación. Keres juega alfil G5, una jugada bastante más molesta de lo que parece a primera vista, porque la obvia respuesta, que sería alfil E7, tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, a Winter seguramente no le gustó por alfil E7, dama por E7, D por C5 y luego la dama blanca captura el peón de D5, queda con un peón de ventaja. Por lo tanto, Winter opta por sacar la dama de paseo, cosa que ya saben que en principio no se debe hacer. Dama A5 jaque. Quizá era mejor, si se decide uno a sacarla de paseo, ponerla en B6, donde presiona más el centro. Porque aquí con ese jaque lo que hace es ayudar a las blancas, que al tapar el jaque con C3 continúan su desarrollo. La jugada C3 contribuye a apoyar ese fuerte centro de peones. Winter sigue en plan un poco glotón y toma en D4, pero esto no es nada comparado con lo que veremos después. Keres, sin embargo, fíjense en la diferencia, sí se da cuenta de cuál es el verdadero espíritu de la posición. Ve que las negras todavía no han desarrollado una sola pieza menor, solamente la dama. Así que él adopta una decisión. Los peones no son importantes en esta partida, relativamente, porque lo realmente importante es desarrollar con la mayor rapidez posible las piezas y atacar al rey negro, para aprovechar precisamente la falta de desarrollo de las negras. Y por eso, en lugar de preocuparse de los peones, juega alfil D3, poniendo un alfil en una casilla realmente excelente. Winter sigue ávido de peones y de material y sigue comiendo. Esto es una auténtica gula, D por C3. Yo creo que hubiera sido mejor desarrollar alguna pieza, pero todavía su posición no es perdedora. Keres, por el contrario, continúa con su idea de desarrollar a toda costa y se enroca. De paso, la torre que ahora se coloca en F1 está lista para ir a E1, donde contribuirá al ataque contra el rey negro. Y Winter, una vez más, y ahora esto sí ya es claramente criticable, es una jugada mala, toma en B2. Pura gula, porque ahí sí que era obligatorio seguir desarrollando, o mejor dicho, empezar a desarrollar las piezas con caballo C6, alfil E6, en fin, jugadas normales, las que ustedes harían seguramente. Ahora sí que no se puede seguir desarrollando porque hay una torre atacada en la A1, o sea que de momento hay que jugar torre B1. Ahora la posición de las negras ya es objetivamente mala, aunque
optasen por fin por desarrollar piezas con caballo C6 o alfil E6, las blancas ya tienen una posición muy preferible porque cuenten los tiempos. Las blancas tienen 3 piezas menores desarrolladas, las 3 que les quedan en el tablero. Han enrocado e incluso la torre de B1 también está dispuesta a atacar porque está amenazando comerse el peón de B2 y luego tiene una columna libre. En fin, todas las piezas blancas gozan de un dinamismo tremendo. Sin embargo, las negras lo único que tienen fuera es la dama, la pobre ahí en A5 abandonada. Todas las demás piezas están en casa. Bien, pues Winter, impasible, toma el peón de E5. Keres captura en E5 con el caballo y por fin, aleluya, las negras desarrollan una pieza, alfil D6. Winter seguramente confiaba en que ese caballo se mueve o se defiende de alguna manera y en fin puede enrocar, puede seguir desarrollando piezas y realmente tiene bastantes peones de ventaja, con lo cual pues sus posibilidades eran razonables en ese caso. Pero Keres, consecuentemente con el plan que ha elaborado, lo que hace es darle el máximo dinamismo al ataque. Y ahora ya no es que no importen los peones, tampoco importan las piezas que se entreguen. Y juega caballo por F7, sacrificando el caballo con un fin muy claro, que es evitar que las negras se enroquen. Es decir, ahora el rey negro se va a quedar necesariamente en el centro del tablero, donde va a ser víctima del fuego cruzado de las piezas blancas. Rey por F7, dama H5, jaque. Y ahora seguramente a Winter se le empezó a cambiar la cara, porque las cosas empiezan a pintar francamente mal. Ese rey no puede ir a cualquier sitio. Por ejemplo, rey G8 sería duramente castigado con dama E8 jaque, habría que jugar alfil de C8, la dama entraría, se comería el alfil de C8, etc. Tampoco sería mucho mejor jugar rey F8 porque con torre F, E1, las blancas amenazan mate en la casilla E8. Habría que responder al alfil de 7 y entonces, por ejemplo, dama F3, como pueden ver, el ataque es tremendo. Así que Winter opta por G6 y la cosa tiene su idea un poco profunda, no crean que es una jugada cualquiera, porque Keres jugó evidentemente alfil por G6 jaque, aprovechando que la torre de H8 está indefensa. Winter tomó el alfil, Keres capturó la torre en H8 y Winter jugó alfil F5 que ataca la torre de B1, con lo cual, en teoría, gana un tiempo muy importante para terminar el desarrollo de las piezas negras. Casi seguro, Winter lo que había previsto era que ahora las blancas tomasen con la torre el peón de B2. Y entonces podían jugar, por ejemplo, alfil F8 para cerrar la octava fila y a continuación desarrollar el caballo que ahora está en B8 a D7 o a C6 según los casos, por último sacar la torre, en fin, todavía no estaría dicha la última palabra de esta partida en ese caso. Pero Keres fue mucho más incisivo, había visto mucho más lejos y sobre todo había comprendido mucho mejor el espíritu de la posición. Y en lugar de mover la torre de B1, puso la otra torre en E1, amenazando, como ustedes pueden ver, un ataque terrible. Por ejemplo, dama H7 jaque, rey F8 y alfil H6 mate, por citar un ejemplo nada más. Es decir, la torre de E1 lo que hace es cortar las posibles retiradas del rey negro por la columna E. En consecuencia, las negras deben cerrar, deben taponar esa columna con alfil E4. Y parece que todavía aguantan. Pero ahora Keres juega con la máxima energía, lo que hay que hacer en estas posiciones. Keres sí tenía ese olfato, ese sexto sentido que indica lo que uno debe hacer o no. Y ese alfil de E4 hay que eliminarlo, no solamente porque tapona la columna E, sino también porque estaba defendiendo el peón de G6, que como verán ahora es muy importante que esté indefenso. Torre por E4, D por E4, dama F6 jaque y a Winter no le quedó más remedio que abandonar porque está absolutamente perdido. Por ejemplo, si ahora jugase rey E8 con dama E6 jaque, a la siguiente las blancas dan mate poniendo el alfil en H6. Si por el contrario, después de dama F6 jaque, cuando Winter abandonó, juega rey G8, entonces se toma primero el peón de G6 con jaque, ahora no valdría rey H8 por alfil F6 mate, habría que ir a F8, entonces se toma el alfil de D6 con jaque y así sucesivamente las blancas están masacrando a su rival.
Queda pues bastante claro, o puede presumirse, la cara de piedra que se le quedó a Winter al ver la paliza que le habían dado.